Soy Macarena Baeza de la Fuente, soy actriz, directora teatral chilena y estoy aquí en Casa América para contarles y hablarles un poquito de mi experiencia con la compañía de teatro La Calderona y con nuestro montaje de La vida es sueño. Quiero hacer una especie de recorrido, una suerte de bitácora, como si esto fuese un viaje por lo que han sido nuestros años de trayectoria, que inician en el año 2003. Y a partir del 2003 estamos investigando los repertorios del teatro barroco español y latinoamericano desde allá, muy lejos, el Cono Sur, desde Chile. Y estoy encantadísima de poder conversar hoy día sobre esta experiencia en las tablas con ustedes. Muchas gracias por estar aquí ya atentos y atentas y cautivos a esta imagen que ahora sale digitalizada. Bueno, contarles que nosotros iniciamos nuestro camino creativo el año 2003. Llevamos ya 18 años de trabajo y en esos 18 años hemos podido investigar en numerosos repertorios que nos han sido muy queridos. Nuestro trabajo partió el año 2003 con una investigación sobre probablemente el autor más importante del teatro barroco latinoamericano, que es la autora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. A partir del trabajo de Sor Juana en 2003 hemos hecho un camino que ha incluido poner en escena a Tirso de Molina, a Lope de Vega, a Miguel de Cervantes y también a María de Zayas y Sor Juana, que ha estado en muchos de nuestros trabajos. Nosotros somos una compañía que está inserta en el marco de la universidad. Pertenecemos a la Facultad de Artes de la Universidad Católica y en ese contexto nuestros trabajos escénicos siempre están vinculados a un quehacer donde se aúna la investigación con la puesta en escena, con la práctica escénica. Nos interesa muchísimo ese tipo de investigaciones donde podemos tener mucho tiempo para poder investigar en los lenguajes actorales, poder sumergirnos en largos procesos de creación del diseño y sobre todo hacernos preguntas contemporáneas a partir de estos repertorios antiguos. Hay varios hitos importantes en la historia de nuestra compañía. Un hito importante lo marcó el año 2012, el trabajo de puesta en escena sobre los empeños de una casa de Sor Juana Inés de la Cruz y también a partir de la tradición en la amistad de María de Zayas y Sotomayor. Con ambos trabajos pudimos estar en el Festival de Almagro el 2013 presentando este proyecto sobre teatro de mujeres del barroco. También fue muy importante en nuestra trayectoria como compañía el año 2010 un trabajo que hicimos que se llama Mujeres Coloniales y que a diferencia de la creación sobre María de Zayas y Sor Juana, en Mujeres Coloniales lo que hicimos fue elegir a 3 mujeres que vivieron en América durante los tiempos de la conquista y de la colonia y a partir de la dramaturgia de Inés Stranger construir una suerte de relato inmersivo donde los espectadores y las espectadoras recorrían los espacios con nosotros en la búsqueda de estas 3 mujeres. Y bueno, en 2020 y 2021, en plena pandemia COVID-19, hicimos el trabajo sobre La vida es sueño. La vida es sueño, versión musical. Es un proceso que fue bastante complejo, bastante doloroso, ya me voy a referir a él. Su miseria y su pobreza sueñan que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo en confusión todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Doloroso porque estábamos atravesando probablemente una de las mayores crisis que hemos vivido en los últimos 100 años en
la cultura y las artes escénicas, como es intentar navegar en el barco del teatro cuando los teatros están cerrados y cuando hay una gran imposibilidad de poder realizar nuestra práctica. Bueno, ¿cómo trabaja la Calderona? La Calderona de partida es un colectivo donde siempre estamos invitando artistas, tanto actores y actrices como músicos, diseñadores e investigadores, y donde realizamos una propuesta colaborativa. Nos interesa que todo el mundo que pertenece a la compañía, que nos acompaña en alguno de los trabajos, se sienta parte del grupo en el sentido de la colaboración que realizamos. Colaboración que es autoral, si bien puede haber un autor o una autora, una directora, un director, nos interesa mucho que todo este equipo sienta que hay y lo viva, ¿no? Que parte de su autoría está puesta en la escena. Tenemos la idea de que todos y todas somos creadores, no solamente quien dirige o no solamente quien escribe. Los actores y las actrices son realmente un pilar fundamental en el trabajo que realizamos. Ya les decía que estamos insertos en una universidad compleja, la Universidad Católica de Chile, en una facultad de artes que tiene fuerte programa de investigación, y nos nutrimos mucho tanto de la investigación que se produce dentro de la Facultad de Artes, como también otras investigaciones que podemos realizar en el marco de esta pertenencia a la universidad y que nos permiten en un proyecto trabajar con letras, en otro poder trabajar con historia, con teología, con astronomía, por ejemplo. Nos interesa fundamentalmente la investigación en las artes escénicas, no solamente la puesta en escena, cómo son los procesos para llegar a la puesta en escena, cómo se construye un material que finalmente termina en la experiencia que se presenta a público, pero que nos permite a nosotros hacernos ciertas preguntas sobre los lenguajes actorales y sobre todo, y especialmente a partir de los repertorios barrocos, nos permite preguntarnos sobre la pertinencia de llevar a escena esos textos en el día de hoy y desde nuestro país. En ese sentido, nuestra búsqueda está completamente instalada desde Latinoamérica, instalada desde Chile. Nos interesa mucho recuperar la idea de que, a pesar de que trabajemos con textos que no nos pertenezcan, textos españoles, por ejemplo, o que nos pertenezcan por herencia, buscamos hacerlos propios. Entonces, por ejemplo, llevamos a escena Don Gil de las Calzas Verdes, el año 2014, pero nuestra versión es la cueca de Gil con polainas verdes, porque nos interesaba hacer un vínculo entre la obra de Tirso de Molina con la tradición de la cueca chora chilena. Y el año 2016, cuando pusimos en escena el retablo de las Maravillas de Miguel de Cervantes, hicimos una versión andina de este retablo, ambientada en el carnaval y con la música de los tincus andinos como banda sonora. La vida es sueño, que creamos el año pasado, la miramos desde Chile, desde un Chile primero golpeado por una fuerte crisis social que estalló en octubre del 2019 y luego la crisis sanitaria producto de la pandemia. Todo este marco es lo que se convierte como una suerte de sustrato en el cual nosotros nos instalamos como creadores, y todos esos elementos van de alguna u otra manera, directa o indirectamente, estando presentes en la puesta en escena. Nos ha interesado mucho desde nuestro inicio en la figura de Sor Juana, en nuestra primera obra, Juana Inés de la Cruz, del año 2003. Nos ha interesado mucho la escritura de las mujeres. Nosotros empezamos a trabajar con dramaturgias de mujeres cuando efectivamente eran desconocidas. Hoy día, afortunadamente, ya son y forman parte y están establecidas como dentro del canon. Cuando nosotros empezamos a trabajar a Sor Juana en Chile,
salvo en ciertos ámbitos, en ciertos círculos filológicos, Sor Juana era verdaderamente una autora desconocida, para qué decir María de Zayas. Muy tempranamente nos interesó el trabajo a partir de estas escrituras de mujeres para relevarlas al lugar que siempre les ha correspondido, a un lugar en la primera línea de la creación barroca. Y a partir de Sor Juana, bueno, fuimos descubriendo otras autoras y otras miradas. En otros momentos nos hemos interesado por autores españoles como Federico García Lorca, pero mirado también desde nuestra realidad. Nos interesó mucho la figura, la idea de un Federico García Lorca como detenido desaparecido, y esa idea, esa figura, cómo se entroncaba con nuestra propia historia de detenidos desaparecidos. Hicimos un montaje que se llamó La Casa de Granada, de Leonardo González, que lo instalamos en Villa Grimaldi, que fue un centro de tortura muy grande de Santiago en esos años terribles de nuestra historia. En ese lugar recuperábamos a Lorca. El público siempre ha sido un eje de nuestra investigación. Nos interesa promover la reflexión del público, nos interesa promover su participación, ya sea en experiencias que hacemos de formación de públicos, como también en espectáculos donde el público ha tenido un rol central en la puesta en escena. Por ejemplo, en la Casa de Granada el público hacía con la obra un recorrido por Villa Grimaldi, y finalmente, al término de la función, de los 3 monólogos que constituían la función, compartíamos una taza de té, compartíamos un pan que se había horneado en un horno de barro para conversar sobre nuestra experiencia con la desaparición de personas. La vida es sueño, versión musical. Cuando tuvimos la oportunidad de trabajar con el material de La vida es sueño, lo primero que debo decir que me ocurrió como directora de teatro es enfrentarme a una gran incertidumbre, ¿no? ¿Cómo sería yo capaz, desde Chile y desde mi ignorancia incluso, de abordar esta obra tan compleja, tan magistral y sobre la que se ha dicho tanto, se ha representado tanto, este verdadero monumento literario que es La vida es sueño? Y sin perder de vista el miedo, de alguna manera pensé y sentí que lo que debía hacer era constituir un enorme grupo de investigación para poder entrar en La vida es sueño. Estábamos en esas reflexiones intentando ver cómo construíamos este proyecto de investigación y creación, cuando en Chile sobrevino lo que se ha conocido como el estallido social de 2019, la primavera revolucionaria. El 14 de octubre de 2019, el gobierno de Sebastián Piñera decreta el alza del pasaje del metro, y a partir de ese momento comienza una evasión sostenida de estudiantes universitarios que comienzan a saltar los torniquetes del metro. Mucha gente se plegó a ellos. Había un gran descontento social, un descontento que evidentemente explota con esta subida de los 30 pesos, pero que se venía gestando mucho tiempo antes, con las desiguales condiciones en las que vive la mayoría de los chilenos, porque somos un país que está realmente muy marcado por nuestra historia y de una sensación de que habían pasado 30 años, ¿no?, desde que se instaló la democracia en Chile, pero no habían habido cambios sustantivos porque teníamos una constitución gestada en dictadura. Y en ese sentido, el que de un minuto a otro, ¿no?, como se quiso ver, estallara todo y la ciudad entera, el país entero se envolviera en una llamarada de protestas, obedecía a un descontento que tenía larga data. Nosotros estábamos intentando en ese momento construir los primeros pasos de esta puesta en escena, y evidentemente el contexto empezó a colarse en nuestras reflexiones. Si en un minuto quisimos hacer La vida es sueño, si en un minuto yo quise dirigir La vida es sueño por la belleza y la fascinación de enfrentarme a este texto
tan complejo, se empezó a bifurcar hacia un camino donde realmente hacer la vida de sueño nos interesaba en cuanto nos permitía hacer una reflexión contemporánea sobre la violencia. Esta violencia de la crianza de los hijos, estos hijos abandonados, Segismundo y Rosaura a su suerte, Segismundo en una torre sin saber quién es, Rosaura criada sin un padre, lejos de este. En esta ocasión, un grave homicidio ceba. ¿Con qué amor llegar podré a darte ahora mis brazos, si de tus soberbios lazos que están enseñados sé a dar muerte? Darle pensé muerte cuando Segismundo pretendió dármela a mí. Y él llegó a su peligro atropellando a hacer en defensa mía muestras de su voluntad. Y fueron temeridad pasando de valentía. Pues, como yo ahora advierte, teniendo alma agradecida, a quien me ha dado la vida le tengo de dar la muerte. Y ambos, Rosaura y Segismundo, en la búsqueda persistente de esa identidad y ese no entender por qué se está viviendo, por qué están viviendo lo que están viviendo y la injusticia de todo ello. Cuando en marzo de 2020 estalló la pandemia COVID en Chile y nos encerraron a todos y todas, de algún modo nos volvimos Segismundo y la obra se cargó de nuevos sentidos. Habían varias líneas que nos permitían hacer este vínculo, tanto con lo que estábamos viviendo en ese momento como lo que habíamos vivido tan recientemente en el estallido social. Un poco la idea de que todos sufrimos de algún modo esa violencia que en el caso de la obra es de la generación anterior, pero en el caso de nuestro país una violencia sistemática y persistente del Estado. Y entramos a la vida de sueño intentando responder con este trabajo a todas esas preguntas que nos surgían sobre este y otros temas. A mí me interesó mucho poder profundizar, por ejemplo, en toda la situación que ocurre en la jornada segunda de la obra, donde cuando Basilio decide hacer esta suerte de experimento y llevar a Segismundo de esta cárcel drogado hacia el palacio, nos interesó mucho poder dilucidar cuál era el efecto que tenía esa mezcla de drogas que le hace beber a través de Clotaldo, esa mezcla de opio, belladona y beleño. Descubrimos que era una mezcla terrible, explosiva, que solo podía generar en él la violencia más desmedida. Segismundo no llega a palacio en su sano juicio. Basilio quiere que le vaya mal, no le conviene que este hijo heredero, a quien encerró desde su nacimiento por una mala estrella, no le conviene que triunfe, no le conviene que se porte bien, no le conviene que refrene sus instintos, sino muy por el contrario, demuestre lo que él vaticinó que sería, ¿no? Una fiera, un príncipe injusto. A mí me interesó mucho esta idea de la información, cómo está manipulada, ¿no? Cómo este experimento realmente deja al príncipe Segismundo en una situación completamente desvalida, a merced de la droga. Quisiera referir un pequeño fragmento de la obra, porque en esta búsqueda de los elementos musicales con los que podíamos atravesar nuestra vida de sueño y donde fue clave el trabajo de colaboración con el cantautor chileno Nano Stern, es que pudimos descubrir en ciertos fragmentos, en ciertos monólogos de la obra, la situación propicia como para poder transformar esos bellos textos, esas décimas, en canciones que son el hilo conductor de toda la puesta en escena. Entonces, por ejemplo, para
el primer monólogo de Segismundo, el famosísimo primer monólogo de Segismundo, Nano diseñó un esquema musical donde comenzábamos con el texto en verso y luego este texto se transformaba en una canción. Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte, cielos, el delito de nacer, ¿qué más les pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas. Cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma, y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas, gracias al docto pincel. Cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo con mejor instinto tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas baje el de escamas, sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo con más albedrío tengo menos libertad. Nace el arroyo culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando un músico celebra de las flores la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su vida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? Con esa canción abríamos la presencia de Segismundo en el escenario. Con esa canción Manuel Castro, el actor que interpretaba a Segismundo, acompañado con la banda sonora de la obra, nos ponía en el contexto de cómo mirábamos esta vida de sueño. Yo debo reconocer, como directora de teatro, que estoy sumamente marcada, como seguramente todos los artistas lo están, ¿no?, por mi biografía. En mi biografía, en mi infancia, tuve la oportunidad, quisiera decir, no la mala suerte, de vivir el exilio. Y ese exilio me tocó a los 6 años en un país precioso, América Latina, que es Ecuador. Viví en Quito muchos años. Y de alguna manera yo siento que todo este interés, esta búsqueda por mezclar el repertorio barroco con la herencia latinoamericana tiene que ver con haber vivido y haber crecido en una ciudad donde se respira barroco americano por todos lados. La música de La vida de sueño suena a ratos a huayno, suena a ratos a samba argentina. Nano pudo dar esa textura musical que andábamos buscando,
donde lo barroco se fusionaba con lo local, ¿no? con lo nuestro, con la raíz folclórica que además es parte de su música. En La vida de sueño hay otra reflexión que a mí me interesó mucho y que tiene que ver con la empatía, por llamarle de alguna manera, ¿no? Cuando Segismundo y Rosaura se conocen, de alguna manera se crea una suerte de espejo, ¿no? Donde se encuentran estos dos gemelos que han estado separados, estos dos, no son gemelos, no son hermanos, pero estos dos personajes que son iguales, parece la idea de un espejo. Y en esa mirada, en ese encontrarse, en ese oírse, hay una profunda identificación. Cuando Segismundo escucha a Rosaura, que recordemos viene vestida de hombre, pero cuando él la toma y la intenta ahorcar, ¿no? La aprieta, ella grita, ¿no? Y esa voz de Rosaura impacta tan profundamente a ese joven que ha estado siempre encerrado y que solo ha visto y oído a Clotaldo. Y le dice, ¿no? Segismundo, tu voz pudo enternecerme, tu presencia suspenderme y tu respeto turbarme. ¿Quién eres? Que aunque yo aquí tampoco del mundo sé, que cuna y sepulcro fue esta torre para mí, y aunque desde que nací, si esto es nacer, solo advierto este rústico desierto donde miserable vivo, siendo un esqueleto vivo, siendo un animado muerto. Y aunque nunca vi ni hablé, sino un hombre solamente, que aquí mis desdichas siente, por quien las noticias sé, del cielo y tierra, y aunque aquí, porque más te asombres y monstruo humano me nombres, entre asombros y quimeras, soy un hombre de las fieras y una fiera de los hombres. Y aunque en las desdichas tan graves la política he estudiado, de los brutos he enseñado, advertido de las aves y de los astros suaves, los círculos he medido, tú, solo tú has suspendido la pasión a mis enojos, la suspensión a mis ojos, la admiración a mi oído. Con cada vez que te veo, nueva admiración me das, y cuando te miro más, aún más mirarte deseo. Ojos hidrópicos creo que mis ojos deben ser, pues cuando es muerte el beber, beben más, y de esta suerte, viendo que el ver me da muerte, estoy muriendo por ver. Pero te vea yo y muera, que no sé rendido ya si el verte muerte me da, el no verte, ¿qué me diera? Fuera más que muerte fiera, ira, rabia y dolor fuerte, fuera muerte. Y de esta suerte su rigor he ponderado, pues dar vida a un desdichado es dar a un dichoso muerte. Y luego de estos textos de Segismundo, Rosaura, que no puede creer lo que ve, está frente a la imagen de una fiera, pero que reflexiona como el más grande filósofo, estupefacta. Rosaura dice, probablemente los textos que para mí fueron, no probablemente, efectivamente los textos que para mí fueron la llave para entrar a la vida de sueño. Y mirando esa conjunción de hombre y fiera dice, con asombro de mirarte, con admiración de oírte, ni sé qué pueda decirte ni qué pueda preguntarte. Solo diré que a esta parte hoy el cielo me ha guiado por haberme consolado. Si consuelo puede ser del que es desdichado, ver a otro que es más desdichado. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta, viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó.
quejoso de la fortuna yo en este mundo vivía. Y cuando entre mí decía, ¿habrá otra persona alguna de suerte más importuna? Piadoso, me has respondido. Pues volviendo a mi sentido, hallo que las penas mías, para hacerlas tú, alegrías, las hubieras recogido. Y si acaso mis penas pueden aliviarte en parte, óyelas atento y toma las que de ellas me sobraren. Y cuando está a punto, Rosaura, de contarle su historia, llega Clotaldo y no puede. Ese momento lo construimos en una gran intimidad, en una puesta en escena que era amplia, grande y con una gestualidad que procuraba ser visible hasta la última sala. Construimos un pequeño momento de cámara para que se miraran Segismundo y Rosaura y nosotros nos pudiéramos de alguna manera entrometer en esa intimidad. Cuando pensamos en la idea de hacer esta obra y quisimos hacerla, ponerla a dialogar con nuestro público chileno de hoy, con nuestro contexto, estallido social, pandemia, que era lo que estaba ocurriendo en todo este largo proceso de 16 meses de creación de esta puesta en escena, decidimos con Nano Stern crear, además de las canciones de la obra, además de que él creara las canciones de la obra, yo le pedí que escribiera décimas chilenas para ir narrando la vida de Sueño. Nano en el montaje es una suerte de rapsoda que trae al presente la historia de estos desventurados personajes. Este proceso de escritura lo produjo Nano hacia el final de toda nuestra larga investigación para el montaje. Y lo produjo al final porque de alguna manera él percibía que tenía que estar teñido de la opinión de todos los artistas, diseñadores, actores, actrices y músicos que estaban dándose cita en ese proceso de creación. Además, dialogar con Calderón de la Barca, atreverse a dialogar con Calderón de la Barca no es una decisión que se toma en un día, ¿no? De hecho, en algún minuto de la conversación me preguntó, me comentó, yo no soy capaz de reescribir a Calderón. Y yo le dije, no se trata de que reescribas a Calderón, se trata de justamente establecer un contrapunto con Calderón. Y él produjo estas décimas, cantó estas décimas, y eran las que de alguna manera enmarcaban toda la función. Él iba comentando ciertos fragmentos de la puesta en escena, pero también abría y cerraba la obra. Les voy a leer esas décimas de Nano Stern que dialogan con Calderón y que a nosotros nos permiten dialogar con nuestro público contemporáneo, con nuestro público joven, con nuestro público chileno. Y dice al inicio de la obra: en el año del Señor, 1629, Calderón, con pluma leve, escribió su obra mayor. Imaginó nuestro autor, con agudeza y empeño, este teatral diseño que hoy día representamos, y es que aún nos preguntamos si acaso la vida es sueño. Les pido solo un momento para aclararnos un poco. Don Pedro, allá en el barroco, trató del confinamiento. Este texto polvoriento, tan vetusto y centenario, vuelve a hacerse necesario y otra vez es contingente porque nos extiende un puente que derrota al calendario. Y haciendo una alusión directa a la puesta en escena, a nuestro iluminador, diseñador que estaba manejando las luces, le dice: Ricardo, está oscureciendo en Polonia, tierra ajena. Así comienza la escena y le da la entrada a la percusión, con un implacable estruendo, galope de caballo. Es aquel que están oyendo, poderoso como un rayo, galopante cual caballo, cual hipogrifo violento. ¿Quieren que les cuente el cuento? No soy spoiler, me callo. Y de esa manera entrábamos a la vida de Sueño y entrábamos al primer parlamento
de Rosaura tras la caída del caballo, ¿no? El famosísimo hipogrifo violento que corriste parejas con el viento. Y hacia el final, para cerrar la obra también, en otro momento musical de esta interpretación de este rapsoda que nos narra la vida y sueño, y en diálogo con el actor que representa el personaje de Segismundo, cantaba: ya dispone Calderón que la obra llegue al fin. Tras la muerte de Clarín se va cerrando la acción. Todo es mesura y perdón, política e hipocresía, y el príncipe en sangre fría resuelve todo impasible. Medida de lo posible, lo llamarían hoy día. Con este texto hacíamos una alusión directa a las cosas que escuchábamos siempre en la radio, ¿no? En la radio, que veíamos en la televisión. El pueblo chileno pidiendo a gritos un cambio, y la respuesta de las autoridades: bueno, vamos a hacerlo en la medida de lo posible. Así como al final de la vida es sueño, todo se resuelve, todo es acuerdo político, todos son matrimonios. Yo no quería contar ese final, me violentaba ese final, me violentaba que después de todo lo que había ocurrido en la obra tuviésemos que cerrar como en el 17. Nosotros queríamos cerrar como en el siglo XXI y por lo tanto dejar ese final más bien abierto, dejar la pregunta al público, dejar planteado el problema. Entonces Manuel Castro Segismundo miraba al público y le decía al público su parlamento final, que en la obra se lo dice a los personajes. Le decía al público: ¿qué se admiran? Les espanta, ¿no? Un poco abriendo ahí la cuarta pared y haciendo al público parte de la obra. Si fue mi maestro un sueño, y estoy temiendo en mis ansias que de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión. Y cuando no sea, el soñarlo solo basta, pues así llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como sueño. Y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me durare, pidiendo de nuestras faltas perdón, pues de pechos nobles es tan propio el perdonarlas. Con esta frase de Segismundo quisiera ir cerrando esta pequeña reflexión sobre el trabajo que hemos hecho con La vida de sueño, versión musical, sobre el proceso que hemos tenido como compañía La Calderona, y agradecerles y pedirles perdón por mis faltas, por las faltas que haya cometido, y esperar que pronto se puedan volver a abrir los teatros en mi país. He tenido la suerte estos días de estar aquí en España y participar de un festival de teatro clásico. En Chile llevamos más de año y medio con los teatros cerrados, hemos tenido muy pocas posibilidades de trabajar, y eso realmente es algo que nos duele mucho a todos quienes nos dedicamos al teatro. No tenemos ningún problema con las nuevas plataformas digitales, pero nos gusta el teatro, nos gusta el encuentro vivo en un espacio donde podemos compartir el mismo aire y vernos, ¿no? Esta comunidad, esta pequeña comunidad que se arma en una sala de teatro. Entonces agradecerles y esperar que pronto nos podamos volver a encontrar en este espacio que es el teatro, y en La vida de sueño o en cualquier otra producción nuestra o de cualquier compañía chilena. Muchas gracias. Yo bebí, que es la vida, frenesí, que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que